Si imaginamos por un minuto que un diminuto tejido cerebral puede obligar a un animal a vivir en ciclos de 20 horas, la típica lectura de la mesita de noche te puede estar robando años de vida si la enciendes. Esto suena como a pura ciencia ficción, pero el argumento de una novela distópica también. Entonces, normalmente, cuando en el análisis abordamos temas de bienestar o de higiene del sueño, lo que impera son frases hechas, frases que suenan bien, pero que no tienen ningún peso, el típico consejo genérico. Cosas como que la luz de la mañana es buena, de la noche es mala, suenan como tópicos, suenan como hay que beber más agua, es algo como un parche muy genérico, pero la ciencia actual revela que esto va mucho más allá de un consejo superficial. Y más concretamente, en el trabajo del doctor Sean Kane, investigador de la Universidad de Flinders. Hoy vamos a revisar esto y tras escuchar sus explicaciones en el programa de Jonathan Jarecki, en The Signal, estamos hablando de una maquinaria profunda y absoluta en nuestra salud. Es una maquinaria que controla absolutamente todo, desde cómo asimilamos el aprendizaje hasta la salud mental y la longevidad. ¿Cuánto vives? Lo abarca absolutamente todo. Para visualizarlo bien te voy a proponer imaginar el cuerpo humano como una inmensa orquesta sinfónica. Una analogía que nos va a permitir entender cómo cada órgano, cada célula es un instrumento perfectamente afinado. El hígado tiene su ritmo, el corazón el suyo, los pulmones los suyos. Y si juntas a 100 músicos de primer nivel sin un director de orquesta que marque ese tempo, ¿el resultado cuál va a ser? No va a ser una sinfonía precisamente, sino puro ruido, un caos ensordecedor. Y biológicamente ese ruido se traduce en enfermedad y en envejecimiento prematuro. Lo fascinante de todo esto es que ese director de orquesta lleva perfeccionando su técnica desde el inicio de la vida, desde el minuto uno de tu vida. Desde el contexto de esta biología evolutiva, vamos a ver la Tierra, que ha pasado aproximadamente por 1 billón de ciclos de luz y oscuridad. 1 billón de días y noches girando sobre su eje. Es la señal ambiental más constante y predecible que existe. La vida, para sobrevivir, tuvo que adaptarse a este ciclo de forma obligatoria. Es la variable clave y ningún organismo complejo puede ser pasivo a esto. Hay que anticiparse a esta señal para estar listos para la caza, para la recolección, para la máxima actividad durante el día y durante la noche para la preparación de reparar toxinas, eliminar toxinas y reparación del ADN, la parte del parasimpático que hemos hablado tantas veces en ese libro del cero estrés y en todo el sistema de CEMIC. Esa parte pequeña y minúscula en el centro del cerebro controla todo esto, el núcleo supraquiasmático, o NSQ para abreviar. Es un nombre contundente y es un nombre literal que vamos a utilizar porque la anatomía humana nos va a permitir usar estos nombres como el hipotálamo anterior y el supra significa por encima. Quiasma es por la X, una X que se produce a esta altura, por la letra griega chi, y el quiasma óptico que hace esa intersección en X con los nervios de los ojos. Así que estaría sentado como en primera fila, en el mejor palco posible, justo sobre el nervio óptico. Así atrapa la información de cada fotón de luz y desde ahí no es una estructura pasiva. Son unas 50.000 neuronas por cada lado, 50.000 neuronas por hemisferio, que es casi nada si piensas que el hemisferio tiene 86.000 millones, pero estadísticamente, siendo insignificante, manda, es muy significativo. Y manda porque tiene una línea directa, una conexión monosináptica desde la retina directamente al cerebro. Recibe señales desde unas células ganglionares, desde los ojos, que no son los conos y bastones, ¿ok? Y es como un teléfono rojo que le dice al cerebro directamente si hay luz o no. Y cuando entra luz azul, esa señal eléctrica va al NSQ. Incide en la glándula pineal, y si te das cuenta, los ojos, mediante este núcleo supraquiasmático, es el único órgano que tiene conexión directa con el cerebro. Conexión directa con el cerebro. ¿Qué significa eso? Que el impacto es directo. No hay intermediación, no hay membrana, como puede haber en otros órganos, no hay filtro. Esto actúa directamente hacia tus ritmos y toda tu biología, incidiendo directamente en el cerebro. Una conexión monosináptica desde la retina sin intermediarios, recibiendo señales desde esas células ganglionares que tienen melanopsina. No son los conos y bastones típicos, sino que es un sistema paralelo, es un sistema en paralelo a los conos, como un teléfono rojo que le dice al cerebro si hay luz o no. Y cuando entra luz azul,
cuando entra luz azul, se dictan órdenes hormonales masivas. Influye en la melatonina, en la glándula pineal, sube la temperatura y suelta cortisol para despertarnos. Es pura dominación en tu sistema. Y para entender este concepto, la exploración nos lleva a unos experimentos de los años 90 de Martin Grauff, donde vamos a ver lo siguiente. Este era el supervisor del doctorado del Dr. Kane, el experto en la investigación que estamos revisando. En 1990 estudiaba hámsters, que tienen un ritmo interno de casi 24 horas, muy parecido al nuestro, a los seres humanos. Pero de repente identificó a un hámster mutante, un hámster que vivía obstinadamente en un ciclo de 22 horas. Y en vez de descartarlo, lo crió, le dio presupuesto, ¿vale? Hasta que crió una línea genética entera de esas 20 horas exactas. Le extirparon tejido fetal del NSQ a los de 20 horas, 1 milímetro cuadrado de tejido, una minucia, y lo trasplantaron en el cerebro de hámsters normales, a los que les habían anulado su propio ritmo. Los hámsters que al no tener ese NSQ comían y corrían sin ningún patrón, eran caos personificado. Pero al recibir el trasplante, esos hámsters sin ritmo empiezan a vivir de repente en un ciclo estricto de 20 horas, una pasada. El ritmo lo dictaba ese pedacito de NSQ que habían trasplantado. Entonces es como tener un director de orquesta que te le ponen de repente y todos le sigan a la vez. Y eso demuestra que ese ritmo se produce ahí. Y en 1998, con el envejecimiento, fueron más allá. Observaron que al final de la vida del hámster, su ritmo empieza a desmoronarse, se fragmenta su actividad y poco después fallece. El colapso de ese reloj predice la mortalidad. Y entonces Ralph hizo algo súper audaz. Trasplantó el NSQ de jóvenes a hámsters moribundos sin ritmo. Y no solo recuperaron el ritmo, sino que su vida se prolongó un 15% más. Parece cosa de roedores, pero hay estudios en humanos también, con seguimientos de más de 9 años. Y los datos revelan paralelismos tremendos con los hámsters. Las personas con mayor contraste de luz brillante durante el día y la noche, y oscuridad en la noche, presentan mucha mayor longevidad, viven unos 5 años más de media. 5 años adicionales y con menos enfermedades, solo por sincronizar a ese director de orquesta adecuadamente. ¿Pero qué significa todo esto en realidad? Si el reloj va directo a los ojos y la luz dicta cuánto vivimos, ¿somos máquinas pasivas? ¿Somos como paneles solares que se encienden con el sol? ¿Sería algo así? Te puedes estar preguntando. Si me encierro en una cueva oscura, mi reloj se para de repente, la orquesta deja de tocar de repente, la luz me enciende automáticamente, pero no, hay algunos matices. No somos organismos pasivos, para nada. Los ritmos operan de forma totalmente autónoma a la luz porque el motor ya está en marcha por pura genética. Viene de serie. Y no solo en el cerebro. Si aíslas células del corazón también o del hígado en una placa de Petri en la oscuridad, siguen con sus ciclos de 24 horas. Células aisladas y oscuras. Y la razón es puramente mecánica. No puedes conducir en quinta marcha todo el tiempo sin fundir el motor. Sabemos esto perfectamente de cuando en el libro de Cero Estrés hablo del sistema simpático y del sistema parasimpático. El sistema simpático sería el acelerador. El sistema parasimpático sería el freno. Y el parasimpático es la parte de nuestro sistema nervioso central que permite esos ciclos de reparación. Pero es que cuando aislamos células del corazón, células del hígado, en placas de Petri a oscuras, vemos que esos ciclos se mantienen. Y esto es fundamental para comprender nuestra salud como un sistema que interacciona con el exterior, pero que tiene también un motor y una inercia propia. Entonces, ni todo es exterior, ni todo es condicionamiento, ni todo es algo interno, que solamente dependa de nuestro propio sistema. Hay esta interacción biológica, psicológica, social y de exposición a los factores ambientales. Cualquier profesional de la salud que quiera denominarse serio, que quiera considerarse profesional, ha de integrar todas estas variables. Y por eso este vídeo podcast, para poder ver todo esto contigo en detalle. Continuamos. Esa parte de limpieza y de reparación se da con el sistema parasimpático. Y para demostrar este ritmo autónomo científicamente, los científicos usan la rutina constante, un protocolo que se llama de la rutina constante. Suena un poco a método de tortura psicológica. Es extremo. Aislar al cuerpo de cualquier señal exterior durante 40 horas
en luz súper tenue y no es estar precisamente sentado leyendo. Están en una cama con una inclinación fija de 45 grados, no pueden levantarse ni para ir al baño, usan cuñas y hay una razón médica para eso. Si te pones de pie, la sangre baja, el corazón empieza a latir más rápido y te sube la temperatura central. Y ya te arruina esa medición del ritmo. Así que es un nivel de control militar. Neutralizan todo. Con la comida igual, no te dan una gran cena, porque la digestión también manda señales químicas masivas al hígado. Así que funcionaría como un reloj secundario el hígado. Entonces, en esa rutina les dan raciones minúsculas cada hora, sea de día o de noche, sin ventanas, sin relojes, sin cambios de turno del personal. Aislamiento absoluto. Y lo asombroso es que miden la temperatura y las hormonas y la curva es perfecta. Va subiendo y bajando sola sin el sol. Marca su propio día interno. Aquí es donde la cosa, según vemos en la investigación, se pone realmente interesante. Tenemos un ritmo en total oscuridad y sin vistas hacia afuera. La luz no es el motor. No es el motor. Tenemos un tic-tac interno solo, que no es perfecto matemáticamente, y nuestro ciclo interno dura un poco más de 24 horas según la investigación. Así que a oscuras se atrasaría cada día. Y ahí es donde entra el sol. Ahí es donde la luz de la mañana es la acción diaria de darle cuerda a ese reloj y ponerle en hora con la rotación de la Tierra. Esa sería la analogía para mí más perfecta. La luz actúa como un mecanismo de sincronización. Históricamente el sol salía y se ponía sin que pudiéramos alterarlo. Nos ajustábamos automáticamente a él. Y de noche reinaba la oscuridad absoluta, para que la melatonina orquestara esa reparación celular. Pero claro, la historia reciente ha cambiado todo esto. La modernidad dinamita esto. Hoy tenemos control absoluto de los fotones, encendemos pantallas de LED fría a las 11 de la noche, ¿y eso qué significa? Enviar una señal catastrófica a ese reloj biológico. Catastrófica porque el director de orquesta es muy aplicado. Si tú pones luz intensa a medianoche, piensa que es mediodía y frena esa parte de la melatonina. Retrasa el descanso con todo lo que eso significa. Pero lo curioso es que antes de los 90, la ciencia creía que éramos inmunes a esto. Hubo bastante soberbia con este tema. Pensaban que los humanos nos guiábamos solamente con pistas sociales, horarios del trabajo, horarios de comidas, y que la luz no nos afectaba. Se equivocaban de lleno. Y esto es lo que nos lleva al caos moderno. El gigantesco experimento de 2019 demuestra esto, el llamado Super Mega internamente. Un estudio que internamente se llamó Super Mega. El objetivo era cartografiar cómo se suprime la melatonina bajo esa luz nocturna, muestras de saliva hora a hora, durante 6 o 7 semanas continuadas. Construían curvas de dosis y respuesta personalizadas. Empezaban con luz muy tenue y luego subían hasta los 2000 lux. ¿Qué es un lux? El sol en verano a mediodía puede dar 100.000 lux. Una oficina moderna son unos 500 lux y un lux es como una vela a 1 metro de distancia. Teniendo eso en cuenta, el gran hallazgo del estudio Super Mega, ¿cuál fue? El momento clave es la colosal variabilidad entre personas. Una diferencia incomprensible, de 50 a 60 veces de diferencia en sensibilidad entre diferentes personas. Individuos expuestos a 6 lux en una penumbra, se les suprimió el 50% de la melatonina con solo 6 lux, imagínate, 6 velas, ya podían destrozar su ciclo de sueño, y otros necesitaban 400 lux, la luz de una oficina casi, para sufrir esa caída del 50% de melatonina. 400 contra 6. ¿El giro final cuál es? Que ese cambio, esa sensibilidad circadiana, no guarda relación con la sensibilidad visual consciente. No somos conscientes de cómo esto nos puede afectar. Así que si conectamos esto con el panorama general de la salud, las implicaciones son brutales. Alguien se puede quejar de deslumbramiento, pero su cerebro es una roca, y otra persona que está leyendo tranquila, ahí, con su reloj biológico, puede estar colapsando pensando que es mediodía, con una luz muy tenue. Por eso, las predicciones los consejos estos tan manidos de apagar la luz o estar expuestos a luz tenue 1 hora antes de dormir, para algunas personas pueden fallar muchísimo y para otras ser clave. Por esta gran variabilidad. Estamos hablando de una variabilidad del 50-60 veces entre personas. De 6 lux, que para una persona pueden inhibir esa melatonina al 50% al final del día, y otra persona, para que se produzca esa caída del 50%, tiene que estar expuesta a 400 lux, 400 velas a 1 metro de distancia o la luz que hay en cualquier oficina. Lo
Lo interesante de la investigación de Kane, por lo tanto, de la investigación de Kane es esta gran variabilidad entre personas y lo que nos va a permitir identificar estrategias que, pese a esa variabilidad, podamos adaptar en nuestro día a día. Ver cuáles sí que son los patrones comunes. En esta lotería genética invisible, vas a imaginar a dos personas compartiendo sofá por la noche, viendo la televisión, viendo la misma tele, la misma lamparita. Cada una con el boleto perdedor hay una con el boleto perdedor de la hipersensibilidad, donde esa luz le destroza la melatonina y al otro no. Y en esta persona el cerebro no entrará en REM profundo para reparar. Y la persona de al lado la procesa solo visualmente y dormirá de maravilla. Es muy injusto. Y por eso la típica sugerencia de bajar las luces se queda muy corta como intervención seria, si no conoces cuál es tu sensibilidad a la luz. Cuando esa sensibilidad es tan variable y no puedes observarlo por ti mismo, se necesitan herramientas de medición. Y aquí es donde Kane y su equipo de Circadian Health Innovation sacan la tecnología, el dispositivo MyEye, que es un sensor muy avanzado que mide el brillo, pero también desglosa la luz visible, sobre todo las ondas azules, y también mide el infrarrojo. ¿Para qué? Porque la luz del sol natural rebosa infrarrojo, que es la que tiene esas propiedades reparadoras, pero nuestras luces LED modernas están vacías de eso, no tienen nada de eso. ¿Vale? Entonces MyEye te va a dar una especie de lectura nutricional de tu dieta de luz, y la aplicación JetLag Fix, también que han desarrollado, a diferencia de esos consejos de fuerza de voluntad, van a usar modelos matemáticos para predecir cuáles son tus curvas, simulando dónde está tu NSQ, y te va a decir cuándo buscar sol o cuándo esconderte bajo unas gafas oscuras. Porque una hora del sol a la hora equivocada puede empeorar tu desfase cuando viajas entre países. Pero si no es tu caso, que estás todo el día viajando entre países, ¿vale? Como algunos clientes que sí que lo hacen, pero si no es tu caso, no te va a hacer falta ni una cosa ni la otra, ¿vale? Vamos a ver claves específicas para poder usar esta parte de la luz incidiendo en tu salud sin necesitar comprar esos dispositivos. Por cierto, este video podcast no está pagado por nadie de esta gente. Esto no es una promoción encubierta. Lo hago porque me interesa la salud de las personas. Quien quiera gastarse el dinero en esos dispositivos lo puede hacer, pero lo que vamos a ver aquí hoy en la comunidad de CEMIC es algo que podemos hacer de forma gratuita y con claves muy sencillas. Vamos a por ello. Entonces, esa tecnología como las bombillas o los LEDs fue lo que destrozó nuestra sincronía biológica. Y ahora parece que necesitamos tecnología más avanzada, sensores y algoritmos para restaurar ese orden. Es como si hubiéramos arruinado nuestro hábitat luminoso natural. Esa sería una reflexión colosal dentro de la investigación. Y es el punto perfecto para agrupar las ideas clave que queremos ver hoy. Hemos visto que justo por encima del quiasma óptico tenemos ese director de orquesta que manda sobre nuestro envejecimiento, sobre nuestra recuperación y que funciona de forma autónoma. Pero que la luz de nuestro entorno va a darle cuerda a ese director cada día para afinarlo. Y sobre todo, lo más importante de hoy es la inmensa lotería genética que unas personas, una simple lámpara en el pasillo puede ser veneno para unas personas y algo irrelevante para otras. Entonces, esta diferencia entre personas, esa variabilidad biológica entre personas, elimina la culpa cuando esos consejitos le funcionan a unos y a otros no. Y vemos que no es un tema de fuerza de voluntad, vemos que hay un tema de fondo en la sensibilidad de tu núcleo supraquiasmático a la luz. Y nos va a permitir lo más importante, intervenir con precisión. Pero antes de acabar este video podcast, quiero que recuerdes una cosa. Si existe esta diferencia de sensibilidad de hasta 60 veces entre personas y no podemos verla, es posible que la luz artificial esté actuando como un silencioso cuello de botella evolutivo. Lo que hace pensar es que las epidemias modernas de insomnio o de ansiedad están castigando sistemáticamente solamente a los individuos genéticamente hipersensibles, mientras que los menos sensibles prosperan como si nada en este mundo 24/7. Esa variabilidad podría estar explicada desde ahí. Y es el tipo de revelación que la investigación de Kane a mí me hace quedarme pensando y evaluar esto con más precisión en las personas con las que trabajo. Bien,
Esta es la primera parte de esta serie sobre la importancia de la exposición solar. Hemos dado claves científicas sobre cómo funcionaría esa exposición solar, esa variabilidad, no solamente en hámsters, sino también en personas, y cómo incide en el núcleo supraquiasmático y en... Es que esta palabra me gusta decirlo cada vez. Cómo influye en el núcleo supraquiasmático y cómo influye en ese disparo de melatonina en unas personas sí y en otras no. Evidentemente, dentro de las suplementaciones que utilizamos a veces, dentro de CEMIC, está la suplementación con melatonina, pero si esta variabilidad en la sensibilidad a la luz no es tenida en cuenta, podemos estar invirtiendo en un suplemento que no sea efectivo o que podamos incluso evitarnos si llevamos a cabo los pasos correctos. En la segunda parte de esta serie veremos los pasos concretos. Mi nombre es Lucas Burgueño, déjame comentarios o dudas que quieras saber al respecto sobre esta revisión de la investigación del Dr. Kane de la Universidad de Flinders.